Buenas tardes. Vamos a continuar con la tarea en el día de hoy y en esta oportunidad vamos a hablar sobre gestión de riesgos en salud. Para ello nos vamos a remontar a la historia y partiendo del código de Hammurabi, el rey de Babilonia, en los años 1728 a 1686 a.C., donde una de sus leyes establece la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. Y en el campo específico de la medicina dice, si un médico ha realizado una cirugía en un noble y ha salvado su vida, se le deben pagar 10 shekels de plata, que equivalen más o menos a 10 salarios mínimos. Pero si se ha producido su muerte, se le debe cortar la mano. O sea, premios y castigos en relación a la calidad de la atención brindada. Cuando analizamos este libro, Errar es humano, del año 1999, observamos que la muerte en vuelos domésticos es de 1 cada 8 millones de vuelos y los eventos adversos en los hospitales, en cambio, es de 1 cada 27 a 34 ingresos hospitalarios. Pero la muerte en hospitales por errores asistenciales también es altísima, 1 cada 343 a 764 ingresos dependiendo de las instituciones y los países. Por lo tanto, hay entre 44.000 a 98.000 muertes anuales que están reportados en ese libro y en ese año. Cuando miramos estos gráficos y vemos las muertes accidentales en Estados Unidos, vemos que claramente las muertes debidas a errores médicos son las que se llevan el mayor porcentaje. Mientras que en el gráfico de la derecha también vemos lo mismo reflejado de otra manera, o sea, los errores médicos son los que generan la mayor cantidad de muertes a través de los errores en la prescripción médica. Este trabajo, que habla de la seguridad del paciente, la plantea a esta seguridad del paciente como una nueva ciencia básica para la educación profesional y dice que la seguridad del paciente es una actitud central y por lo tanto debe introducirse temprano y luego reforzarse a través de la educación de posgrado y el desarrollo profesional continuo. Esto lo dijo Stefan Lindgren, presidente de la Federación Mundial de Educación Médica. Cuando revisamos este metaanálisis, que es una revisión bibliográfica sobre el trabajo de costes de la no seguridad del paciente, queda absolutamente claro que cuando analizamos precio, incremento en la estancia hospitalaria y la mortalidad, en cada uno de los efectos adversos que están reflejados en este trabajo, realmente el incremento del precio o del costo, en este caso, es muy alto, lo mismo la estadía hospitalaria y la mortalidad se incrementa enormemente llegando hasta cifras de cercanas al 20%. El 9.3% de los pacientes que ingresan a los hospitales españoles sufren algún efecto adverso, la mitad de los cuales podrían haberse evitado. El 25% de los efectos adversos en los hospitales españoles tienen relación con problemas en la realización de un procedimiento, de los cuales la mitad son consecuencia de una intervención quirúrgica. Entonces, cuando observamos qué pasa con la infección nosocomial en España, vemos que se sitúa en alrededor del 7%. ¿Y cómo incrementa el costo y la estadía de los pacientes? Acá lo podemos observar claramente cómo el incremento está entre 10.000 y 13.000 dólares y el incremento de la estadía entre 6 a 10 días y por supuesto el incremento de la mortalidad asociada. Este gráfico también nos muestra lo siguiente. Tenemos cosas que son ultra seguras, o sea, hablando de riesgo, ultra seguros o muy inseguros. Entre las cosas que son muy seguras tenemos, por ejemplo, la industria nuclear, los viajes comerciales en avión, las transfusiones de sangre, etc. Pero en las cosas que son muy inseguras tenemos los eventos adversos y iatrogénicos fatales, el riesgo médico total, la cirugía cardíaca, etc. Entonces, una de las principales causas de daños evitables tiene que ver con el exceso de trabajo,
las inadecuadas condiciones laborales y las distracciones por similitud de envases. Y esto implica un costo global directo de los errores de medicación de 42.000 millones de dólares anuales, cercano al 1% del gasto sanitario mundial. Y esto sin tener en cuenta las pérdidas de ingresos que acarrea el paciente que debe estar internado durante más tiempo, los costos sanitarios agregados y la pérdida de productividad asociada. Acá tenemos claramente un ejemplo de similitud de envases entre las ampollas de cloruro de potasio y el agua destilada, que fácilmente pueden ser confundidas por enfermeras no avesadas. Los eventos adversos constituyen el 15% de la actividad y del gasto total en miles de billones de dólares de los hospitales de la Organización de Comercio. Los principales eventos adversos son la tromboembolia venosa, la úlcera de decúbito o las infecciones, y esto está reflejado en los países miembros de la OCDE. En el mundo, 14 de cada 100 pacientes adquieren infecciones nosocomiales, 4 en países industrializados, pero 10 en países no industrializados. O sea, los países de nuestra región, la mayoría de los cuales son no industrializados, son los que tienen la mayor cantidad de infecciones nosocomiales. En la Unión Europea, 3.200.000 pacientes por año adquieren infecciones nosocomiales, de los cuales 37.000 fallecen. Y las fallas detectadas, o entre las fallas detectadas, la más común es el incorrecto procedimiento en el lavado de manos. 7 millones de personas al año sufren complicaciones quirúrgicas incapacitantes. Y de estas 7 millones de personas, más de 1 millón fallecen. La frecuencia es por 2 o 3 veces mayor en los países no industrializados. O sea, volvemos otra vez a tener una mayor carga en nuestros países. En Estados Unidos, el 5% en adultos tienen o sufren errores diagnósticos en pacientes ambulatorios. En las autopsias realizadas se demuestra que más o menos el 10% de las defunciones han ocurrido por errores diagnósticos. Y por otra parte, en la revisión de historia clínica, del 6 al 17% de los casos han tenido errores diagnósticos. ¿Cuál es el origen de la mayor exposición a radiaciones ionizantes, por ejemplo? Hay más de 3.600 millones de radiografías al año. El 10% es en niños. 37 millones de procedimientos de medicina nuclear y 7.5 millones de radioterapias. Cada 100.000 consultas se producen de 5 a 80 errores médicos. En atención primaria, del 5 al 50% son errores administrativos asociados a los sistemas y procesos de prestación de servicios. O sea, para que nosotros veamos la magnitud que tiene cada una de estas acciones y cómo impactan en la calidad. Este trabajo muestra que sobre 421 millones de hospitalizaciones se produjeron 42.7 millones de eventos adversos. Hay una pérdida de 23 millones de años de vida cuando usamos el ajuste por discapacidad. Los países de ingresos bajos y medianos presentan la 2/3 parte de los eventos, a pesar que presentan poca accesibilidad al cuidado de la salud, una alta carga de enfermedad y mortalidad prematura evitable. Y volvemos otra vez a centrarnos en los países de nuestra región, que muchos de ellos tienen poblaciones vulnerables que están ubicadas en estas categorías. En este mapa de gestión de riesgos existen varios condicionantes para tener estas alteraciones o estos riesgos. La cultura de seguridad, que tiene que ser no punitiva, sino de aprendizaje del error, la atención centrada en la persona, utilizar el pensamiento sistémico y no el pensamiento causa-efecto, trabajar con los checklists, ejercer liderazgo adecuado, trabajar con el programa de fallos y efectos, detectando peligros para ver los riesgos probabilísticos, siempre involucrar al paciente para que la adherencia a los tratamientos sea la adecuada, hacer eventos centinelas,
Ya dijimos aprender de los errores e implementar soluciones, saber cuáles son las metas internacionales de seguridad del paciente y, por otra parte, utilizar los informes de incidentes para analizar además los análisis de causa raíz. Ahora, ¿quién o quiénes son las personas que realizan las acciones y actividades que impactan en la seguridad y en la gestión de los riesgos? Son las personas que trabajan en el equipo de salud. Por eso es tan importante desarrollar el liderazgo en seguridad y pasar de lo que llamamos control al compromiso. Cuando solamente tenemos control, el comportamiento del personal de salud es reactivo y es dependiente y hay bajo compromiso. En el centro está el comportamiento egocéntrico, que es independiente, y el personalismo y no se alinea con el equipo. O sea, yo hago mi tarea, no importa lo que el otro hace. En cambio, cuando hay compromiso, el comportamiento es con propósito, es interdependiente y hay alto compromiso con objetivos propios y del entorno. Sí me importa que mi compañero del equipo de salud realmente haga las cosas que deben ser hechas y trabajamos todos con un objetivo común en relación a la seguridad del paciente. Para ello debemos instalar una cultura de seguridad para modificar la evolución del índice de incidentes en baja. O sea, cuando nosotros tenemos una actitud individual reactiva, pensamos que la seguridad es un problema del supervisor. La egocéntrica, la seguridad es mi responsabilidad. No me importa lo que haga el otro, yo cumplo mi responsabilidad. Pero cuando la responsabilidad y la actitud individual es con propósito, sabemos que la seguridad es responsabilidad de todos. Y allí, cuando analizamos la curva de decrecimiento de los incidentes, vemos que es una curva en disminución constante. Esto lo podemos ver bien en este gráfico. Acá tenemos nivel de compromiso e índice de incidentes y se corresponden perfectamente. Cuando la seguridad es un problema del líder, existe dependencia. Entonces, las personas trabajan con bronca, rebelarse o desistir, con obediencia maliciosa, porque tienen miedo de de tener problemas por no cumplir adecuadamente. Cuando la seguridad es mi responsabilidad, o sea, la independencia, ahí tenemos un cumplimiento voluntario en la búsqueda de la recompensa o simplemente por el sentido del deber, la cooperación entusiasta. Pero todavía no logramos que los niveles de disminución de los incidentes sean los adecuados. En cambio, cuando trabajamos con la seguridad, es responsabilidad de todos, o sea, con la interdependencia, integrándonos adecuadamente a los equipos de salud, ahí lo que instalamos es el respeto hacia el otro como un legítimo otro y el significado al trabajo que realizamos. O sea, tenemos compromiso auténtico y entusiasmo creativo. Y en ese nivel las curvas de compromiso son altas y los niveles de incidentes son muy bajos. Cuando lo vemos esto en la figura del queso Gruyère, vamos a observar que nosotros podemos traspasar todos los agujeros de este queso Gruyère y transformar el peligro en daño cuando tenemos un equipamiento que no es adecuado y hacemos un mantenimiento reactivo y no proactivo y hay obsolescencia del equipamiento. Cuando los factores humanos no tienen una buena relación de profesionales en relación a los pacientes, cuando los turnos son muy altos, cuando hay fatiga, cuando hay déficit de formación. Cuando la gestión de la información no es adecuada, que no hay una buena comunicación intra y extra equipo. También los factores del proceso, los fallos organizativos y operativos en los diferentes pasos del proceso. Los factores ambientales, el ruido, el espacio no es el adecuado, el mobiliario no es ergonómico, no nos ayuda a trabajar adecuadamente. Y sobre todo el liderazgo, cuando no tenemos una cultura en la organización con respecto a la seguridad. Y entonces podemos imaginarnos que se produce una imagen como esta, donde el paciente está aterrado, el médico le dice que no se alarme y que
la muerte es solamente un ocasional miembro del team que lo está atendiendo. Entonces, es importante rescatar esta figura que tiene que ver con lo que llamamos 4 salarios. Los seres humanos somos un conjunto de cuerpo, emoción y lenguaje. O sea, es una trilogía donde todo esto está absolutamente relacionado en el centro, en lo que podemos llamar algunos espíritu, alma, etc. Y tenemos que saber que todo lo que impacte sobre el cuerpo, produciendo una enfermedad, impacta directamente a través de este espacio común en la emoción. Ya hablamos acerca del sufrimiento que se genera cuando hay un dolor, por ejemplo. O sea, no puedo evitar el dolor, pero puedo evitar el sufrimiento, porque esto es un proceso lingüístico que tiene que ver con la emoción que estoy sintiendo y cómo lo traduzco a nivel del lenguaje. Entonces, en la medida que nosotros tenemos en cuenta que las personas que trabajan con pacientes son seres humanos, cuerpo, emoción, lenguaje y espíritu, entonces los 4 salarios hablan justamente de esto, donde aquellos que tienen la responsabilidad de respetar a los equipos de salud tienen que saber que para satisfacer las necesidades del cuerpo hay que pagar adecuadamente la labor profesional. Para satisfacer todo aquello que tiene que ver con las emociones, hay que tratar muy bien a las personas para que se sientan apreciados y reconocidos, para que le otorguen trascendencia a la tarea para satisfacer el espíritu y, por otra parte, a través del lenguaje, usame bien, o sea, transmitime muy bien qué es lo que necesitas que yo realice para que todo este circuito pueda cumplirse adecuadamente y pueda ser efectivo en mi tarea, lograr una relación equipo-paciente adecuada y pueda ser un nivel de calidad adecuado para que no tengamos efectos adversos, para que seamos capaces de aprender del error, poniendo al error sobre la mesa y no haciéndolo pasar en transparencia. Muchas gracias.